ramo, por cartera, primas emitidas anticipadamente, cuánto tienen de reserva de IBNR o de Sonor, cuánto es del margen de riesgo. Todo ese detalle está en estos RRs. Tenemos también el RR4, que son información sobre requerimiento de capital, y el RR6. Este RR6 es donde las compañías comparten a la comisión en estos reportes información sobre los esquemas de reaseguro, los contratos de reaseguro que tienen, los porcentajes que tienen de cesión, el detalle de las pólizas que están cedidos, todo lo que tiene que ver con reaseguro y reafianzamiento está en este reporte. Ahora sí, comenzamos con aspectos generales de reaseguro. Y vamos a ver algunas definiciones. Dentro de las primeras definiciones que vamos a revisar es qué es un asegurado. Un asegurado es el objeto del riesgo, la persona o el bien o conjunto de ambos. ¿Sale? La aseguradora es la institución que asume directamente el riesgo. Aquí en todas estas definiciones me voy a ir un poquito rápido porque supongo que entendemos el concepto. Si hay alguna duda, igual me detienen, porfa. La reaseguradora, que es nuestra, el principal, la principal figura en esta materia, es la institución hacia la cual se le transfiere total o parcialmente el riesgo por parte de una aseguradora. Entonces, una aseguradora acepta el riesgo, es decir, acepta una póliza, emite una póliza, esa póliza cubre un riesgo a una persona o un bien, y cuando se transfiere una parte o totalmente ese riesgo a una tercera institución, se llama reaseguradora. La cedente recibe el nombre, es la aseguradora cuando cede el riesgo o los riesgos. Si una aseguradora no tiene contratos de reaseguro, no cede nada y no se puede llamar cedente. La cesionaria es el nombre que se le da a la reaseguradora que recibe los riesgos directamente de la cedente. Entonces, una cedente le envía el riesgo a una reaseguradora y esta reaseguradora, al aceptar ese riesgo, también se le puede llamar cesionaria. Eso de cesionaria no es tan común, la verdad. Siempre le llama cedente, reaseguradora, aseguradora. Retrocesionaria es el nombre que se le da a otra aseguradora que recibe de la cesionaria parte del riesgo que ésta asumió. Debido a que la operación puede repetirse tantas veces como sean necesarias, se hablará siempre de retrocesionarios. Es decir, el proceso de cesión, una aseguradora emite una póliza, acepta el riesgo, ese riesgo se lo mandas o lo transfieres a una reaseguradora, se llama cesionaria al aceptar ese riesgo, y esa cesionaria, ese riesgo que aceptó, que viene de una compañía antes, cuando transfiere ese riesgo o totalmente ese riesgo, se lo manda a una retrocesionaria. Entonces, tenemos un asegurado que tiene que, por medio de un contrato de seguro, le cede un riesgo a una aseguradora. Esta aseguradora se llama cedente siempre y cuando haya un contrato de reaseguro donde cede el riesgo a una reaseguradora, y esta reaseguradora se va a llamar cesionaria. Esta cesionaria, por medio de un contrato de reaseguro, cede un riesgo, este mismo riesgo, a una reaseguradora, y esta reaseguradora se llama retrocesionaria. ¿Vale? Entonces, siempre que hablemos de retrocesión, vamos desde el principio, perdón. Siempre que hablemos de una cesión es porque la aseguradora, cual sea que ya sea aquí o ya sea aquí o ya sea aquí, la aseguradora toma un riesgo y ese riesgo lo cede. ¿Sale? Una cesionaria es esta aseguradora o reaseguradora que aceptó el riesgo, y cuando lo transfiere, se lo transfiere a una retrocesionaria.
¿Sale? Entonces tenemos, cuando hablemos de la retrocesión, es porque es un riesgo que fue aceptado de una aseguradora, y se volvió a ceder, ¿sale? No fue una emisión directa con el asegurado. En términos generales, siempre tenemos un contrato entre las dos entidades y entre aseguradora y reaseguradora, o entre reaseguradora y retrocesionaria, o entre cesionaria y retrocesionaria, siempre hay un contrato de reaseguro. ¿Qué es la retención? Es la cantidad máxima, según el riesgo o el ramo, que una institución de seguro puede retener sin poner en peligro sus finanzas. Y depende de cada compañía, depende de los recursos financieros que tenga cada institución de seguros. ¿Qué es una prioridad o el concepto de prioridad? Esto lo vamos a ver más adelante en algunos de los contratos de reaseguro, y es la cantidad máxima que, ya sea por un siniestro o por una operación, la aseguradora va a retener. Digamos, eh, es un límite de retención que está establecido en el contrato de reaseguro. El coaseguro es la participación de dos o más instituciones de seguros en el mismo riesgo con contratos directos realizados para cada una de ellas con el asegurado. En la parte del coaseguro, el asegurado va a tener entonces contratos directos con dos o más aseguradoras, y los responsables si tienes algún siniestro, los responsables de pagarte ese siniestro van a ser esas aseguradoras, y te va a pagar una aseguradora la parte proporcional o lo que sea que hayas acordado con esa aseguradora, y la otra aseguradora también te va a pagar, ¿sale? Importes recuperables de reaseguro. Estos importes recuperables de reaseguro también son parte del temario del curso. Bueno, o temas que vamos a agregar. Y es el valor esperado de las obligaciones futuras que serán cubiertas por el reasegurador y que corresponden pagar al reasegurado. Es decir, en otras palabras, es el monto que las reaseguradoras le van a pagar a la persona asegurada, y está en función a las obligaciones futuras. Digamos que son las reservas. Cuando emites una póliza, las compañías de seguros guardan una reserva o calculan una reserva, y esa reserva pues está en función a lo que esperan pagarle al asegurado, ¿sale? Los importes recuperables es la parte que las reaseguradoras tendrán que guardar para poderle pagar ese monto a la aseguradora y que la aseguradora le pague al asegurado, ¿vale? Entonces, digamos que son las reservas de las reaseguradoras. Eso es lo que, como lo podríamos ver. Los dividendos es el valor, bueno, se los voy a explicar, no les voy a leer. Los dividendos son montos, o es un monto que las aseguradoras le pagan a los asegurados por buena siniestralidad. Y los dividendos se dan en seguros de grupo, ¿sale? Entonces, cuando se hace la estimación de las primas para un grupo, cobras, no sé, 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos están en función a la siniestralidad y al número de personas que tienes en ese grupo asegurado. Esos 1,000 pesos te van a alcanzar para cubrir la siniestralidad durante el siguiente año, 1,000 pesos por persona. Al final del año no se te muere ninguna persona, pero esos 1,000 pesos están calculados con base en ciertas hipótesis donde esperabas que durante ese año se murieran 20 personas. Como no se murieron ninguna de esas 20 personas, porque no tuviste siniestralidad, esos 1,000 pesos, digamos que fueron cobrados, tienen un monto de más cobrados contra la realidad, ¿no? Porque esos 1,000 pesos estaban en función o estaban con ciertas hipótesis donde esperábamos que íbamos a pagar siniestralidad por 20 personas que iban a fallecer, lo cual no sucedió. Ese monto que cobraste de más, con ciertas formulitas, ese monto que cobraste de más se lo vas a regresar a los asegurados por medio de un concepto que se llama dividendos, ¿sale? Solo se da en
en grupo, pida grupo. Información confiable. Necesitamos que la información que utilizamos tanto para la evaluación como para el cálculo o para la elaboración de nuestras hipótesis sea información confiable. ¿Y qué quiere decir que sea información confiable? Que sea información conocida, comprobable y veraz y que no haya tenido ningún comentario, ninguna observación de control interno, de auditores externos o de actuarios independientes. Y de nuevo, esta información será la que necesitarás o la información más bien que ocupemos para establecer supuestos o crear nuestros supuestos, así como para evaluar nuestras reservas, debe de ser información confiable. Para que sea información confiable debe ser conocida, comprobable y veraz y que no haya sido observada por ninguno de nuestros equipos de auditoría. La información debe de ser, una información es consistente cuando se haya verificado que se haya verificado mediante análisis, pruebas de cuadros contables o totales, subtotales, que no hay diferencias. Esto de información consistente para aquellos que tienen, que metieron auditoría actuarial, seguramente lo van a ver o lo van a revisar ahí. Esa información o que sea inconsistente para, más bien para confirmar o concluir que una información o que tu base de datos es consistente, lo que hacemos es, por ejemplo, primas. Tienes la emisión de primas y las compañías, ¿se acuerdan que habían un catálogo de cuentas que vimos al principio del curso, donde está la cuenta 2121, 2125, 2145, que son cuentas que son parte de una balanza y en esas cuentas las compañías registran el monto de sus reservas? Esas balanzas, además de tener cuentas contables de reservas, también tienen cuentas de primas, de siniestros, de inversiones, de comisiones, de costos de adquisición, de todo lo que tiene que ver con los movimientos de una compañía de seguros. Lo que hacemos para validar que efectivamente la información sea consistente es crear unas comparativas para comparar que efectivamente la base que nos está dando la compañía equivale a lo que registraron contablemente. Entonces nos pasan una base de primas emitidas en enero, ¿sale? Sumamos ese monto de primas y vamos a la balanza, a la cuenta correspondiente de primas y vemos que la suma de la base de datos me da 2 millones de pesos, volteamos a balanza y vemos que tenemos registrado 2 millones de pesos. En el mes de febrero, nos parte la producción o la emisión de febrero la compañía, sumamos el monto de primas, nos vamos a la balanza, a la cuenta específica de primas y vemos que la suma de nuestra emisión de febrero es igual a lo que está registrado en balanza en febrero. Conceptualmente suena muy sencillo, pues me van a decir, pues nada más nos pasan las bases de datos, sumamos y comprobamos contra balanza. Ahí el reto es que hay compañías que no solamente emiten en moneda pesos, sino que emiten en dólares, en soles, en pesos colombianos, en euros, ¿no? Entonces, el monto que está en la balanza registrada está en pesos o le llamamos montos consolidados. Entonces, la producción de enero tiene 3 monedas. Esas 3 monedas tienes que pasarlo a pesos mexicanos con un tipo de cambio específico y sumarlo y entonces ahora sí validarlo contra balanza. ¿Qué otro reto hay? Que hay veces que las compañías, cuando haces eso, te dicen, ah, claro, pero es que fíjate que tú estás tomando un tipo de cambio diario en el 6 de enero de 18.75 y yo tomé un tipo de cambio de 18.74 porque pues era mi mejor estimación y yo necesitaba cerrar en ese momento. Entonces empiezan a ver ciertas cosas en estas comparativas donde pues no siempre llegas a
confirmar que efectivamente la información está completa o que está o que es consistente, ¿no? Entonces, de hecho, tengo aquí un comparativo de una compañía que hemos estado trabajando en esta semana. Les voy a enseñar qué es lo que hacemos. Déjenme, les muestro. Dime, Heber. Maestra, ¿eso no es como un poco no ético el hecho de querer hacer estimaciones de... Te perdí. No sé si fui yo o ya no te escuché. Se quedó en D. Sí, ¿verdad? Creo que ya no está. Se salió. Bueno, ahorita que regrese. Entonces, por ejemplo, este es un comparativo que estamos haciendo de una compañía donde tenemos el monto de balanza, lo que trae en este caso es la cuenta 6107, donde tenemos emisión directa. Aquí tenemos de esta emisión cuánto se dio, esto del monto cedido, ya regreso. Esto del monto cedido justo tiene que ver con los contratos de reaseguro. Después hay una información de lo que tomó de otras aseguradoras. Estas son digamos, las primas que toma de otras aseguradoras. Y como les decía, está el monto retrocedido, es decir, de esto que tomó de otras aseguradoras, cuánto está cediendo y se registran en diferentes cuentas. En este caso, el tomado se registra en la cuenta 6108 de la balanza, el retrocedido se registra en la cuenta 5108 de la balanza, la emisión directa se registra en la cuenta 6107 y la cedida se registra en la 5107. Entonces, lo que vemos específicamente en este comparativo es que tenemos algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros como auditores diríamos, híjole, el retrocedido, tenemos una diferencia de 369,000 pesos, pero tienes una emisión de 8 millones de pesos, ¿no? Entonces, al final del año, pues es una diferencia que pudiera ser no significativa, pero intentamos validar con la compañía qué es lo que está pasando, porque íbamos muy bien los primeros 3 meses, donde nos cuadra al centavo lo que registran en balanza y el archivo, estas son cifras que vienen del archivo de la compañía. Y pues aquí tenemos algo, ¿no? ¿Qué pasó? No sabemos. Tenemos que irnos a un detalle mayor porque esas balanzas tienen ciertos registros. A ver si lo alcanzamos a ver en esta. Esas balanzas tienen, esta es una extracción de la balanza. Sabemos que es las primas del seguro directo y por aquí viene el ramo. Entonces, este es el ramo del directo, el ramo 191, el ramo que estas son creo que de crédito, estas son administrativas, estas son otras de no sé qué, estas son no sé qué, no sé qué. Entonces, el detalle con esta información confiable es saber, más bien información consistente, es ver que efectivamente o asegurarnos de alguna manera que la información que nos están pasando en los archivos, en las bases de emisión, que son las que vamos a utilizar más adelante para hacer el cálculo de las reservas, pues sea información que esté completa, que sea información consistente. ¿Y cómo podemos validar que sea consistente? Comparándolo con lo que ellos registraron contablemente en balanza y viendo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, pues hay una diferencia de 1,726,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? No sabemos. Entonces necesitamos voltearnos con la compañía y necesitamos ver qué es lo que están haciendo o si ellos identifican algo más. Nosotros, en este caso específico de esta compañía y esta comparativa, decidimos hacer el detalle o la revisión por moneda. Es decir, no combinar o no, digamos, no contaminar la comparativa con
el tipo de cambio. Lo que a nosotros nos interesa es validar que efectivamente o comprobar que esa base de datos que nos están dando sea una información que esté completa, ¿no? Que si emitieron 10 pólizas, tengamos esas 10 pólizas. Realmente la diferencia en la balanza es por tipo de cambio, o la comparativa que les mostré hace rato es por tipo de cambio, porque ellos están tomando un tipo de cambio diferente por alguna razón que no sabemos cuál es. Entonces, para ese mismo, para la prima emitida, en este caso hicimos un comparativo por moneda. Esta compañía emite en moneda dólar y en moneda euros. Y pues también tenemos sucesión en moneda euros y moneda dólar y euros, ¿no? Si se dan cuenta, aquí específicamente, ya cuando hacemos la comparativa, ellos también tienen una balanza donde tienen el monto consolidado, que siempre que hablemos de monto consolidado quiere decir que son las monedas originales multiplicadas por un tipo de cambio diario o por un tipo de cambio de cierre para obtener una moneda un monto en moneda pesos. Y entonces lo que vemos aquí es que esa base de datos que nos comparte, por lo menos dólares está completo, ¿no? Esa es nuestra conclusión. Y que euros, pues hay una diferencia en abril y mayo, pero fíjense, aquí más o menos dije, oye, pues voy a ver que esta diferencia de abril multiplicada por un tipo de cambio de 18.43, que más o menos era como un promedio del mes. Entonces, pues la diferencia de tener aquí en abril $94,000 implica una diferencia en pesos de 1,742,000 pesos, ¿no? Entonces, esta diferencia, aunque porcentualmente no es mucha y aunque aquí porcentualmente es menos del 0.5%, en monto, para mí se me hace un monto importante de 1,700,000 pesos, ¿no? Entonces, esta diferencia está en revisión hoy en día con la compañía, ¿no? Su respuesta fue, claro, nos faltó un movimiento que no te enviamos y aquí está, ¿no? Entonces, este es el proceso que haces para revisar si efectivamente la información que te están dando es información consistente o no. Si puedes seguir trabajando con esa información o tienes que hacer algo más. A ver, te perdimos hace ratito, pero creo que ya regresaste. ¿Ya no quieres Sí, decir nada? sí, maestra, no, es que creo que mi internet está fallando, mejor no le juego. Disculpe. Ok, vale. Si no, igual puedes mandar ahí mensajito y lo vemos. Entonces, información consistente. Después, pero bueno, esas comparativas que les mostraba al final son más un tema de auditoría, ¿no? O sea, eso es de entrada lo que hace sí o sí en auditoría actuarial, revisar que la información que te están pasando es información que cuadra contra balanza. Son diferentes revisiones las que haces, ¿no? Checas que para el cálculo de reservas de riesgos en curso y de IBNR, información que necesitas son primas y siniestros de entrada. Necesitas ya sea primas históricas, siniestros históricos, pero al final la idea es que tú como auditor creas tu propia base histórica que vas a ir revisando o que vas a ir actualizando. Y lo vas actualizando, creas tu propia información histórica que te cuadra contra balanza y esta es la información que utilizas para el cálculo de tus reservas, ¿no? O tu cálculo independiente de reservas. ¿Qué es lo que haces con la información de la compañía? La compañía te manda las primas, te manda los siniestros del año o si vas empezando la auditoría de los últimos 5 años, según el requerimiento que hagas, comparas contra balanza para ver que efectivamente te cuadre, que la información esté completa. Utilizas primas siniestros, calculas tus propias reservas en función a las metodologías que tienen registradas las compañías y lo comparas contra el resultado de la compañía, ¿no? Y entonces ahí, más o menos el proceso que hicimos ayer. A ver, tú tienes un cálculo, su compañero o la compañía tiene otro cálculo y empiezas a revisar en dónde está la diferencia, en el criterio de las fechas, en el criterio de los días, en el criterio de, a lo mejor tenemos una base incompleta,
nos hace falta por ahí algún movimiento o algo, ¿no? Pero de nuevo eso lo haces más como parte de la auditoría actuarial. La información, ¿qué es cuando una información o se espera que sea información homogénea? Pues que tengas en una base de datos o que estés evaluando autos con autos, personas con personas, incendio con incendio, riesgos similares. Que la información sea oportuna, que tu información sea reciente. Si estás calculando o quieres crear los supuestos de siniestralidad de autos, pues necesitas la información más reciente de autos, ¿no? No vas a utilizar una base de datos de 2022 para calcular los índices de siniestralidad que vas a aplicar para 2024, ¿no? Debería de ser la información que tienes más reciente. Eso es que sea oportuna. Y que la información sea suficiente, que tengas volumen para poder hacer cálculos de reservas. Por ahí les comentaba que hay unos triángulos de siniestralidad que armas para crear tus estimaciones de IBNR principalmente, ¿no? Nosotros también los utilizamos para el cálculo de los índices de siniestralidad. Tienes una base de datos de siniestros, armas una matriz que va en función a ciertas fechas de reporte, de ocurrido, de emisión de la póliza ligados a esos siniestros, X o determinados criterios. Al final creas una matriz de siniestralidad anual y esa matriz le aplicas cierta metodología para crear haces simulaciones y obtienes un índice de siniestralidad, ¿sale? Eso lo pueden hacer aquellas compañías que tienen información suficiente para poder tener información en esas matrices. Hay compañías que, dado que su siniestralidad es muy bajita o que hay periodos en los que en los que no tienen siniestralidad o compañías en las que el retraso de esos siniestros es muy poco, no llegan a tener esa matriz completa y por lo tanto no pueden crear esos índices de siniestralidad y como no tienen información suficiente, aunque tengan muchos años en el mercado, no tienen información suficiente, entonces se tendrán que ir por factores de mercado. Por ahí hay una compañía, de hecho en México solamente hay, creo que es la única compañía que cubre algo así como vicios ocultos, se llama. Es una aseguradora que desde su creación antes se llamaba me parece que Fidelity, hoy en día, y digo, lo puedo decir porque es información pública, hoy en día se llama Armor. Armor, si ustedes van y buscan los estados financieros, no sé si sepan, pero los estados financieros de las compañías aseguradoras y de hecho los informes, los dictámenes actuariales y los estados financieros auditados también son públicos, entonces ustedes pueden buscar los estados financieros de GNP, el dictamen actuarial de GNP, el dictamen actuarial de Armor y debería de estar publicado en algún lado de la página de las compañías. Pero bueno, esta compañía de Armor, desde que se creó, que antes les digo se llamaba Fidelity, nunca ha tenido un siniestro registrado. Ha emitido no sé cuántas pólizas, todas sus pólizas están en reaseguro facultativo y nunca ha tenido un siniestro. Por lo tanto, no puede crear una matriz de siniestralidad. No tienen suficiente información de siniestros. Es más, no tienen información de siniestros y por lo tanto no pueden crear o no pueden hacer estimaciones con hipótesis propias porque pues no hay forma de cómo de tomar alguna referencia propia y se tienen que ir por información de mercado. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque pues a lo mejor si tuvieran información, si puede ser bueno porque tal vez si esos indicadores o esos índices de siniestralidad son bajitos, implica que su reserva sea pequeñita. Si la información, si esos índices de siniestralidad de mercado son altos comparados con el comportamiento de la cartera de la compañía, pues implica que su reserva sea alta, ¿no? Entonces hay veces que es bueno y hay veces que no es tan bueno.
Reaseguro es la operación por medio de la cual una institución de seguros toma a su cargo parcial o totalmente un riesgo cubierto por otra o el remanente de daños que exceda de la suma asegurada aceptada por el asegurador directo. ¿Por qué queremos tener un contrato de reaseguro? ¿Quién me dice? ¿Podría ser para que no tengamos como toda la responsabilidad en caso de que ocurra el siniestro? Para no pagar todo, ¿no? ¿Por qué más? Para incrementar la cantidad de riesgo que podemos aceptar. Para incrementar el número de pólizas que puedes vender, ¿no? Igual en estos estados financieros que les comento, si ustedes llegan a consultar alguno, la primera línea que ven son las primas emitidas, es decir, cuánto vendió una aseguradora. Y me parece, si no estoy mal, que digamos que en la forma en la que ven qué tan grande es una compañía, son o uno de los indicadores en los que se fija el mercado es cuánta prima emitida tuvieron. No les importa cuánta se dieron. O sea, sí es importante, pero su primer punto es cuánta prima emitida tuvo la compañía. Entonces, por ejemplo, creo que MetLife es por ahí de las de vida la compañía más grande, ¿no? ¿Y por qué se dice que es la más grande? Porque si ustedes comparan los estados financieros de las compañías de vida o de las compañías que tienen autorizada la operación de vida, MetLife es la que tiene el número más grande, ¿sale? Oye, pero todo lo reasegura. Sí, todo lo reasegura y si ves 100 pesos emitidos, 90 están cedidos, puede ser que sí, pero vende más, ¿no? Entonces es la compañía más grande con pólizas, con mayor número de pólizas vendidas y así es como nos guiamos, ¿no? Entonces, para reducir la exposición del riesgo, para minimizar las pérdidas, para aumentar la capacidad de asegurados y sumas aseguradas y para homogenizar el riesgo. Roberto, ¿algo querías comentar? Sí, hola, buenas noches, maestra. Por decir, bueno, ahorita tocó el tema de MetLife. Por decir, MetLife asegura, bueno, tengo entendido que asegura un poco, tiene asegurado una gran parte del ISSSTE a los trabajadores. Ujú. En ese caso, también ceden, me imagino que ceden también de esas pólizas parte de su dinero para, pues, digamos, ya es algo seguro, ¿no? Sí, no conozco, nosotros tenemos a MetLife como cliente, de hecho, pero no caen en mi gerencia, entonces no conozco muy bien cuáles son los contratos de reaseguro que tienen, pero los contratos funcionan de la siguiente manera. Te volteas con un reasegurador, si eres MetLife, te volteas con un reasegurador y le dices, oye, tengo una cartera de vida grupo, ¿no? Porque seguramente el ISSSTE es vida grupo y también creo que por ahí tienen un seguro individual, ¿no? Entonces dicen, yo tengo una cartera de vida grupo que está vigente al día de hoy. Y es más, todos aquellos asegurados, nuevos asegurados del ISSSTE que se jubilan o lo que sea que tengan o que entren al ISSSTE, pues van a tener en automático un seguro de MetLife porque así está su prestación, ¿no? El contrato de reaseguro te dice, todas aquellas pólizas que cumplan con los siguientes requisitos, los voy a reasegurar. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues todos aquellos que sean de la operación de vida grupo, ¿no? O todos aquellos que sean de la operación de autos, o todos aquellos que sean de la operación de vida individual, o todos aquellos que sean de autos y que sean específicamente Uber, ¿no? Entonces tienes que especificar cuál es el ramo o el portafolio
o los contratos que estás asegurando. Y el contrato de reaseguro tiene una vigencia de 1 año que va desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, ¿no? Entonces, dicen, pues sí, va. Todas aquellas pólizas que estén en vigor o que estén emitidas, que sean creadas durante ese periodo, van a estar cubiertas por ese contrato de reaseguro si cumplen los requisitos. Eso ya es como más un tema de contratos, del tipo de contratos que yo espero que alcancemos a llegar a ver el día de hoy. Pero el caso es que el reasegurador no puede decir, en ciertos tipos de contratos de reaseguro, no puede decir, ay, la mamá de Miraví no la vamos a reasegurar porque pues ya está viejita y tengo un alto riesgo de pagar pronto el siniestro, ¿no? Entonces, si dentro del contrato de reaseguro está establecido que reaseguran la cartera de vida grupo o reaseguran la cartera del ISSSTE o reaseguran todos los que vienen del ISSSTE y que son de vida individual, se van y cedes ese riesgo. O sea, no importa si son del ISSSTE o no son del ISSSTE o son una cartera en específica o simplemente son pólizas que cumplen, que vende la compañía y que cumplen con esos requisitos, ¿no? Entonces, pues para la reaseguradora, digamos que mientras cumpla con los requisitos que están establecidos en el contrato de reaseguro, la reaseguradora tiene que aceptar el riesgo. ¿Qué cosas vienen implícitas en todo eso? Pues que la aseguradora tiene que calcular una reserva, ¿no? Y la reserva, para eso hay una metodología de cálculo de la reserva matemática en caso de vida. La reserva matemática, la reserva de beneficios adicionales, la reserva de fluctuación de inversiones, la reserva de IBNR, la reserva de OPC, y todas van en función a ciertas metodologías. En función a la probabilidad de muerte, a la probabilidad de que sobreviva 1 año, 2 años, 3 años, a la probabilidad de que te cancele, un chorro de cosas, ¿no? Pero al final, metodologías registradas y aprobadas por la comisión. Calculas una reserva, guardas ese dinero y también calculas la reserva del reasegurador, que en teoría pues es un monto que vas a recuperar del reasegurador. Entonces todo está en función a la probabilidad de la siniestralidad, en este caso de vida pues a la probabilidad de muerte y otras probabilidades como de cancelación o la probabilidad de que se invalide el asegurado, la probabilidad, si es de pensiones, pues hay otras cosas más fumadas, ¿no? Pero todo está en función a esas metodologías. Y si cumple con los requisitos que están establecidos en el contrato de reaseguro para que las pólizas sean reaseguradas, esa póliza se va al reasegurador, sí o sí. Preguntan, ¿son muy pequeños como aseguradora o cómo está la cosa? Esa compañía, creo que hablábamos de Armor. Esa compañía sí, es una compañía bien chiquitita. Creo que han de ser en México como 3 personas. Es que ustedes no tienen una idea. Hay compañías que son 3 personas, 4 personas, 5 personas, o hay compañías que son un monstruo como MetLife, como AXA, ¿no? Hay compañías, por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí de Cardiff, de grupo o Parabás, se conocen en otros países. Cardiff yo creo que son algo así como unas 50 personas. Allianz, no sé si han escuchado de Allianz, creo que Allianz también debe de ser chiquita, no es un grupo tan grande. Entonces, Armor creo que son 5 personas. Bueno, había una compañía por ahí, creo que se llama Patrimonial Daños y Patrimonial Vida, que igual son compañías que no son más de 10 personas. Entonces, alguna vez me preguntaban que a dónde me quería ir a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos
tenemos ventajas y desventajas de trabajar en compañías chicas y medianas y grandes, ¿no? En compañías chicas son seguros. Si es una compañía chiquita, por ejemplo, esta que les comentaba, solamente ves un ramo, ¿no? Difícilmente una compañía grande tiene poquitas personas o difícilmente una compañía con más de una operación es una compañía pequeña, ¿no? Si buscan por ahí, por ejemplo, GNP pues, tiene daños, vida, accidentes y enfermedades y autos. MetLife está más enfocado en vida y accidentes. Allianz tiene vida y daños. AXA tiene vida, daños y autos, ¿no? Entonces, esas compañías son grandes. Compañías pequeñitas, por ejemplo, Bupa, no sé si han escuchado de Bupa, es de gastos médicos. Bupa es una compañía pequeña, pero solamente tiene gastos médicos. Por ejemplo, MetLife tiene una compañía que se llama MetMás, que MetMás solamente tiene la operación de accidentes y enfermedades, me parece. Entonces, compañías pequeñas, trabajar en compañías pequeñas es, digamos, especializarte o solamente ver un ramo. A lo mejor puedes ver de todo. Te toca ver reaseguro, te toca ver emisión, te toca ver siniestros, te toca ver el cálculo de las reservas, pero es una emisión relativamente pequeña comparada con otras compañías, ¿no? Entonces, sí ves de todo, pero solamente de daños. Te vas a una compañía grande y entonces en esa compañía grande o te toca en vida, o te toca en accidentes, o te toca en daños. No ves los tres porque las áreas están separadas. Si te toca en daños, por ejemplo, por ahí yo tenía unos amigos que trabajaban en GNP y me decían, es que yo solamente veo IBNR, daños, y ya, no veo otra cosa. Entonces, no sé calcular vida, aunque estoy en GNP, pero no sé calcular vida, ¿no? Cuando me tocó auditar GNP, por ejemplo, todo el tema de reaseguro lo veíamos con una persona, pero era reaseguro daños, ¿no? Entonces, solamente esa persona estaba especializada o enfocada en revisar los contratos y todo lo que tenía que ver con contratos de reaseguro de daños y ya no veía nada más. Oye, pero si le preguntabas a ella de cómo se calculaba la reserva de vida matemática, decía, no, pues yo no tengo ni la menor idea. O sea, sí soy actuaria, lo vi en algún momento de mi vida, pero ya nunca volví a tocarlo, ¿no? Una compañía mediana tienes chance de ver un poquito de más cosas, pero aún así no de todas las cosas, ¿no? Entonces, yo al final terminé yéndome al tema de consultoría, porque en consultoría nos toca ver de todas las operaciones, de todas las compañías, de muchos países y de muchos tipos de proyectos. Entonces, alguna vez me dijeron, pues si ustedes quieren aprender, váyanse a una consultoría y pues llevo 12 años aprendiendo y ya nunca me moví. Pero bueno, regresando al tema. Reaseguro. La operación de reaseguro se origina de la necesidad que los mercados imponen a los aseguradores de aceptar riesgos cuyo valor supera el equilibrio técnico de sus carteras. Entonces, van a necesitar emitir más pólizas, emitir pólizas o vender pólizas, pero no van a poder soportar o necesitan tener cierto capital, pues, para no poner en riesgo los siniestros aceptados. Entonces, aquí es donde entra los contratos de reaseguro para transferir esos riesgos. Hay compañías que no tienen ni un contrato de reaseguro. Dicen, yo todo lo que vendo tengo el capital suficiente para hacer frente a los riesgos que estoy emitiendo o más bien a los riesgos que estoy aceptando y pues hasta ahí, ¿no? O sea, dentro de mis planes o el ramo que yo opero, mi plan de crecimiento es tal y así lo estoy siguiendo o quedarme estable, ¿no? Depende mucho también de la postura de los accionistas. Hay compañías, por ejemplo, de nuevo, esta compañía que les comentaba, ellos, por ejemplo, todas las pólizas que emiten las mandan a un reasegurador. Todas. Póliza que emiten, póliza que hacen un contrato en específico para esa póliza. No emiten muchas pólizas al año, son pólizas que te cubren vicios ocultos. ¿Alguien sabe qué son lo de vicios ocultos?
Estas coberturas o estos seguros de vicios ocultos son, tú vas y compras un terreno o compras una casa o compras un edificio y compras una póliza para asegurarte de que ese terreno o ese bien o esa casa que estás comprando no tiene las escrituras, no tienen ningún problema, que no va a salir alguien así por detrás y te va a decir, oye, ese terreno es mío. Prefieren pagar una póliza porque van a pagar un terreno o una casa de montos muy altos, porque las sumas aseguradas son altos, pero las investigaciones que hacen esa compañía, digamos que son muy buenas, de tal manera que cuando aceptan un riesgo es porque ya investigaron que ese terreno o ese bien no tiene ningún problema, ¿no? Y hasta la fecha, les digo, no han tenido ningún siniestro. No es que todos los días vendan pólizas, o sea, sí venden, pero no en gran volumen, pero son pólizas que dan, que las sumas aseguradas son altas. No recuerdo el volumen de las primas, pero al final pues le da para mantenerse como compañía, ¿no? Generalidades y utilidades y la utilidad de los contratos de reaseguro. Se debe de tener presente que estos contratos, si de seguro, o más bien la operación de seguro y de reaseguro, son dos operaciones separadas, pero el reaseguro no puede existir si no hay un seguro primero, ¿no? No puedes tener un contrato de reaseguro sin tener antes contratos de seguro que quieras reasegurar. El asegurado no tiene nada que ver con la operación de reaseguro. Para él, digamos que es transparente. A él le da igual si tú como aseguradora ese riesgo se lo estás transfiriendo a 1, a 2, a 10, a 20 reaseguradoras o no lo reaseguras y todo te lo quedas tú. Dado que tú aseguradora eres la única responsable con el asegurado para hacer cualquier pago. Económicamente, el reaseguro tiene el efecto de desplazar la incidencia o la pérdida financiera de esos siniestros y limita la carga a la aseguradora para quedarse solamente con cierto límite establecido en el contrato de reaseguros y ese límite está alineado con aquellas pérdidas que la compañía puede soportar según el capital o los estados financieros o los recursos que tenga esa compañía aseguradora. El reaseguro tiende a mejorar las condiciones técnicas, a mejorar las exposiciones, a tener un mejor equilibrio, a que las aseguradoras tengan un mejor equilibrio entre las primas y los siniestros y ayuda a contener el pago de excedentes de siniestros dentro de algunos límites. Es decir, para aquellos montos para aquellos siniestros que sean unos siniestros muy altos, el reaseguro puede o se llega a establecer cierto límite de esos siniestros. Todo está establecido en los contratos, los límites, los porcentajes, la participación, todo. Y en esos contratos te pueden decir todo aquel siniestro que supere los 3 millones de pesos, te voy a pagar de los 3 millones hacia arriba hasta cierto tope, ¿no? Pero necesita que suceda el siniestro. A lo mejor la compañía aseguradora dice, oye, yo voy a pagar o puedo pagar o quiero pagar, después de todos los análisis que hice, un siniestro como máximo de 500,000 pesos. Entonces, puedo tener una combinación de contratos de reaseguro de tal manera que aunque tenga sumas aseguradas de 2 millones, 3 millones, 5 millones o sumas aseguradas de más de 500,000 pesos y si tengo un siniestro, puedo tener una combinación de contratos de reaseguro de tal manera que como máximo la aseguradora pague solo 500,000 pesos. Puedes tener combinaciones de contratos de reaseguro de diferente manera y al final solamente pagar como máximo o asegurarte
que las combinaciones de los siniestros que vas a tener solo llegues a pagar hasta 500,000 pesos. Aunque el riesgo aceptado inicialmente o la póliza emitida tenga una suma asegurada mayor. Tiene una ayuda técnica, es decir, la aseguradora puede suscribir riesgos importantes, es decir, pólizas con sumas aseguradas muy altas, y entonces eso implica que puede, digamos, ganar más pólizas importantes, ¿no?, en el mercado. Bajo el punto de vista jurídico, el reaseguro no modifica la relación entre el asegurado y la aseguradora y, por lo tanto, la aseguradora es la única responsable, ¿no?, de pagarle al asegurado. Principios de un contrato de reaseguro. ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan, pero está en el material igual que les compartí, que veíamos cuáles eran los principios de un contrato de seguro. Por ahí hablábamos de la buena fe. Creo que es el único que me acuerdo ahorita. Pero bueno, así como hay, bueno, bien asegurable también veíamos. Así como hay principios para un contrato de seguro, también tenemos principios para un contrato de reaseguro y realmente están muy alineados los principios de ambos tipos de contratos. Primero, hay un interés asegurable. También en el contrato de seguro tenemos un interés asegurable que es, bueno, este bien o persona que vas a asegurar y que puede ser objeto de de algún siniestro o que puedes tener alguna pérdida. Máxima buena fe. Este de máxima buena fe también está en el contrato de seguro donde dices, yo asegurado te voy a decir siempre la verdad, te juro, prometo decirte la verdad y siempre la verdad, para que la prima que me estés cobrando esté en función al riesgo que puedo llegar a correr, ¿no? Te prometo que no tengo ninguna enfermedad, juro que no fumo o que sí fumo, que la zona en la que vivo tiene un código postal 000000 y entonces eso te sirve a ti aseguradora para ver cuál es la siniestralidad que hay en esa colonia para que me puedas decir de cuánto va a ser la prima que me vas a cobrar por asegurar mi auto, ¿no? Todo eso, te digo la verdad. Y en el contrato de reaseguro funciona igual. La aseguradora le va a compartir la información buena, certera, real al reasegurador cada que el reasegurador lo necesite. Oye, en el contrato de reaseguro, lo vamos a ver más adelante, en el contrato de reaseguro estamos estableciendo que vamos a cubrir todas las pólizas de autos emitidas en el mes de agosto, ¿sale? Y de esas pólizas emitidas en agosto, yo aseguradora te voy a transferir un porcentaje a ti reaseguradora. Pero también de esas pólizas, todas aquellas que tuvieron un siniestro, tu reaseguradora me las vas a tener que pagar a mi aseguradora. Al final del mes de agosto te voy a mandar una cuenta, ¿no? Y te voy a decir, a ver, todas estas son las primas que yo te pasé de las pólizas que emití y todos estos son los siniestros que tú me vas a compartir y pues al final hacemos un neteo de todo lo que te mando de primas, todo lo que me mandas de siniestros y la cuenta es de 100 pesos, ¿no? El reaseguro dice, bueno, son 100 pesos, te los debo. ¿Cuánto tiempo tengo para pagártelos? Te los voy a pagar, ya, listo, ¿no? El reasegurador, en principio, cree todo lo que la aseguradora le dice, ¿no? Oye, si tú solamente emitiste estas pólizas, entonces, y esas son las primas que me vas a ceder, está súper bien. ¿Tuviste esa siniestralidad? Sale, ¿cuánto te debo? ¿No? Así funciona el reaseguro y el seguro o la aseguradora con el reasegurador. ¿Qué puede llegar a suceder? Que la reaseguradora diga, oye, hoy sí me interesa revisar esta información. Pásame el detalle de todas las pólizas que emitiste y de la cual me pasaste este monto de prima, ¿no? Y la aseguradora pues le tendrá que pasar la información porque pues está ok, ¿no? Con los datos que le está mandando.
Si la aseguradora no quiso aceptar un riesgo porque le sonó así como medio raro la información que le está dando el asegurado, entonces no lo acepta y el reasegurador, pues él ni siquiera se dio cuenta que no lo aceptó, ¿no? Porque no llegó a sus manos. Eso de máxima buena fe quiere decir que siempre estos contratos, ahí dice, van a operar a ciegas, donde el asegurador no tiene la posibilidad de conocer los riesgos que está respaldando y pero el asegurador, la aseguradora, pues sí hizo cierto filtro, ¿no? O sea, todas aquellas pólizas que sí aceptó o pólizas que sí emitió y que cumplen con lo establecido en el contrato de reaseguro, pues ya le estarán mandando el detalle al reasegurador. Pero si no las aceptó el seguro o la aseguradora, no es que las acepte y diga, estas se las mando al reasegurador y pues ya el que se haga bolas y yo, o sea, sí gano más contratos, ¿no? Eso no pasa en estas operaciones. La cedente ha de proveer al reasegurador información completa y fidedigna relativa a las circunstancias del negocio que se cedió. Cuando se puede pedir, cuando la reaseguradora quiera. Generalmente esta información se necesita previo a ciertos contratos para hacer análisis y decir, oye, desde el lado del reasegurador, decir, oye, sí me interesa entrar en este contrato o en estos riesgos, o de plano no, porque la siniestralidad está muy alta, o sí comparto este riesgo contigo, pero te voy a cobrar una prima más alta, ¿no? Dependiendo, es para tomar ciertas guías, ¿no? Ciertas decisiones. Solidaridad de intereses, comunidad de suerte. Quiere decir que siempre que la aseguradora gane, el reasegurador también va a ganar. Si la reaseguradora pierde, es porque la aseguradora también perdió. Es decir, si hay una emisión de primas o se vende una póliza que se va a reaseguro y no se tiene ningún siniestro, ambas figuras ganaron, ¿no? Tuvieron una entrada de dinero. Si se tuvo un siniestro, dado que está en el contrato de reaseguro, ambas van a pagar cierto monto por esa siniestralidad. Esto solamente pasa en los contratos proporcionales, donde se dice que hay una transferencia cierta de riesgo. Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es que haya una transferencia cierta de riesgo? Es que tú desde el momento en el que emites la póliza, sabes cuánta suma asegurada o cuánto monto le vas a transferir al reasegurador. Y eso se ve en los contratos proporcionales. Hay otros tipos de contratos que se llaman no proporcionales. Los no proporcionales van en función o la participación del reasegurador. Solo lo vamos a saber cuando haya un siniestro. Si no hay siniestros, entonces el reaseguro nunca va a pagar nada, pero si le transferiste una prima. Igual ese tipo de contratos lo vamos a ver más adelante. Pero esto de solidaridad de intereses sucede en los contratos proporcionales. Si uno gana, el otro gana. Si uno pierde, el otro pierde. Y vamos por las principales cláusulas de los contratos de reaseguro. Alguna vez tuvimos Alguna vez tuvimos por ahí un trabajo, un proyecto, donde una aseguradora nos decía, oye, es que nosotros no tenemos o nunca hemos tenido un contrato de reaseguro y nos interesa, dado que nuestra cartera está creciendo y nuestro riesgo, por lo tanto, también, queremos saber qué tanto debemos de considerar en los contratos de reaseguro y además qué implicaciones tienen nuestras reservas tener contratos de reaseguro. Y era una compañía pues, mediana, más o menos. Y decíamos, ¿cómo? ¿No tienes contratos de reaseguro? No
tengo contratos de reaseguro. Bueno, sí, tengo unos contratos por ahí que son no proporcionales, que nunca se han ejecutado, o sea, que están para respaldo, pero pues eso no, lo firmamos cada año y le pagamos al reasegurador, pero pues como no tenemos siniestros que caigan en las características de ese contrato, entonces pues nunca, pues ahí está, ¿no? Estas cláusulas que vamos a ver son las mínimas e indispensables que deberían de estar en un contrato de reaseguro. A lo mejor algunas me van a decir, ay, maestra, eso es súper obvio, ¿no? Pero nos hemos topado con contratos en los que hay o sea, hay unas que sí están, como las de entrada, pero hay otras que no vienen ahí. Entonces, cuando se cancela el contrato, y creo que no sé si les llegué a platicar la primera clase, que había una compañía que por ahí canceló su contrato de reaseguro y que no sabían qué se tenía que hacer con las reservas porque no estaba establecido en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, estas son las principales cláusulas que un contrato de reaseguro debe de tener. 1. ¿Qué entidades están participando? GNP y AXA, GNP y Allianz, GNP y Hannover, GNP y Mafre España, ¿no? Esas es el nombre de las partes involucradas, su domicilio, quién va a ser la cedente, quién va a ser la reaseguradora o quién es la aseguradora y quién es la reaseguradora y las firmas de aceptación del contrato, ¿sale? Hay veces, y esto de las firmas está en la CUS y es algo auditable, ¿no? Entonces, cuando dentro de la auditoría actuarial, cuando estás enfocado en la parte de reaseguro, una de las cosas que hacemos es solicitarles a las compañías sus contratos de reaseguro vigentes y revisamos que esos contratos estén firmados por ambas partes. ¿Por qué? Porque es parte de la documentación que debe de tener la compañía sí o sí. En ese contrato se debe de decir la vigencia de inicio y fin del contrato, es decir, a partir de cuándo tiene vigor esa compañía, ese contrato. El 1 de julio de 2004, el 1 de abril de 2024 y termina el 30 de marzo de 2025, ¿no? Hay contratos incluso que dice sin fin de vigencia determinada o con fecha de fin de vigencia ilimitado. Por ahí traen una cláusula que dicen, este contrato no se cancelará o se va a renovar automáticamente a menos de que alguna de las partes decida cancelarlo de manera expresa y vas a tener 30 días para dar aviso, ¿no? Algo así. Pero siempre se debe de tener la vigencia de los contratos y bueno, en los contratos de reaseguro y en los contratos de seguro también, ¿no? Sabes de cuándo inicia y cuándo termina vigencia la póliza y para el caso del seguro también sabes quién es el asegurado y quién es la compañía aseguradora. Ámbito territorial. Debes de especificar cuáles son los negocios o la ubicación de los negocios que estás cubriendo y además si van a haber negocios eventuales o con alguna característica específica. Entonces, van a ser todas las pólizas emitidas en el territorio nacional. O este contrato de reaseguro cubre todas las pólizas emitidas en Quintana Roo, ¿no? A lo mejor solo para aquellos que están en la península o Yucatán. Quintana Roo y Yucatán para aquellas pólizas o riesgos de terremoto e hidro, ¿no? Pero bueno, el ámbito territorial te dice cuáles son las pólizas que van a estar cubiertas en este contrato. Todas las que se emitan en el territorio mexicano, ¿no? Por ahí nosotros tenemos un proyecto con una compañía en Belice y esa compañía tiene un producto que vende una cobertura para aquellas personas que viajan a México, específicamente porque pues están en la frontera. Tiene un producto específico para los habitantes de Belice que viajan a México. Y para esos productos utilizan una
compañía mexicana y firman un contrato de reaseguro. Aunque lo vende la compañía de Belice, lo cubre la compañía mexicana. La mexicana le paga a la de Belice, ¿no? Y esos contratos o esos riesgos los transfiere por medio de un contrato de reaseguro. Y aunque se emite entre México, entre una compañía de Belice y una compañía mexicana, el ámbito territorial que te está cubriendo no es Belice, sino que es México. Objeto y moneda. Se deberá especificar cuál es el objeto asegurable, el ramo que se trata de asegurar y la moneda de cada transacción. Entonces, puede ser para todos aquellos seguros de daños, autos, para todos aquellos seguros de accidentes y enfermedades, para todos aquellos seguros de vida. Para el de Belice sería para todos la entidad aseguradora o la cedente sería la compañía de Belice, la reaseguradora sería la compañía mexicana, el ámbito territorial sería México y el objeto y la moneda serían dólares, Belice dólares, y el ramo asegurar es vida, ¿no? O accidentes. Y la vigencia del contrato de reaseguro puede ser todo 2024, aunque las pólizas que están cubriendo ese contrato de reaseguro son pólizas que duran, que tienen una vigencia de 21 días, ¿no? Porque son para personas que viajan 21 días, 30 días, o está enfocado a personas que van de turismo de Belice a México, ¿no? Entonces, esos serían como los ejemplos que podríamos ver, las cosas que podríamos ver en cada una de estas cláusulas para un contrato entre Belice y México para este producto. Participación del reasegurador. La participación deberá de ser definida claramente, ya sea en el contrato proporcional o no proporcional. Esto depende de las características del contrato. Más adelante vamos a ver la diferencia entre los proporcionales y no proporcionales. Pero bueno, en la participación del reasegurador se especifica cuál es la responsabilidad del reasegurador en los riesgos. Va a ser el 30% de la suma asegurada emitida, el 50%, el 20%, el 5%, lo que sea en porcentaje. Y eso es cuando tenemos contratos proporcionales o se puede decir, oye, el reasegurador va a participar en los siguientes 5 millones de la suma asegurada, siempre y cuando la suma asegurada sea mayor a 10 millones, ¿no? O sea, puede ser en porcentaje o puede ser en monto, pero siempre se debe de especificar de cuánto va a ser esa participación. Prima o costo de reaseguro y comisión, así como dentro del contrato de seguro tenemos una comisión por adquisición y tenemos una prima. La prima la cobras al asegurado y la comisión se la pagas a un tercero porque te vendió esa póliza. Lo mismo vemos en el contrato de reaseguro. La prima se la pagas al reasegurador o se la transfieres, dependiendo del ramo que estemos hablando, se va a llamar prima o costo de reaseguro, y la comisión te la va a pagar el reasegurador porque el reasegurador obtuvo ese negocio o obtuvo ese ingreso de dinero porque tú se lo diste por medio de un contrato de reaseguro. ¿Cuánto le vas a pagar de prima o de costo de reaseguro y cuánto el reasegurador te va a dar a ti por comisión o de comisión por mandarle ese producto? Lo que sea, se tiene que establecer en el contrato de reaseguro. Puede ser variable, la comisión puede ser fija, variable, escalonada, adicional, como sea que decidan que se va a pagar esa comisión, debe de especificarse en la cláusula de primas o costos de reaseguro y comisión. Siniestros. En la parte de siniestros se establece cuál va a ser el procedimiento en caso de que haya algún siniestro y
cuándo le vas a tener que avisar, cada cuándo le vas a tener que avisar al reasegurador sobre los siniestros. Tal vez ahí se establece, oye, si tenemos un siniestro muy grande de más de 20 millones de pesos, te aviso en el momento en el que me llega la notificación a mi asegurador. Si es un contrato, digamos, normal o un siniestro normal, entonces te aviso hasta dentro de un mes o dentro de 2 meses, ¿no? Depende de lo que hayamos acordado con la reaseguradora. Cuentas de reaseguro. Todos estos movimientos o el intercambio de dinero, de información, de cuánto vas a pagar de primas o costos de seguro, cuánto te tiene que pagar el reasegurador por los siniestros que hubo, cuánto te tiene que pagar por comisiones. Todos las bases que necesita la reaseguradora, estados de cuenta, bla, 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 se tiene que especificar cada cuándo te voy a enviar ese detalle y cada cuándo me vas a pagar o cada cuándo yo te voy a pagar. La reaseguradora te paga a ti cuando hay más siniestros que primas o costos de reaseguro, ¿no? Y tú le vas a pagar a la reaseguradora cuando los siniestros sean menores a las primas o los costos de reaseguro. Al final, esa prima, vamos a hablar de 2 flujos, primas y siniestros. Las primas se las mandas al reasegurador, un porcentaje, y el reasegurador te pasa a ti cierto monto de siniestros, ¿no? Si los siniestros son pequeños o supongamos que no tenemos siniestros, pues la aseguradora tendrá que pagarle al reasegurador y tendrá que hacer una transferencia, ¿no? Digamos, vas a tener como cierta pérdida, pero realmente no fue una pérdida. Le pagas al reasegurador o sale de tu bolsa de la aseguradora, sale ese monto o pues sí, ese monto de primas o costos de reaseguro que le pagas al reasegurador, ¿sale? Porque le estás transfiriendo una parte del riesgo. ¿Cuándo el reasegurador te paga a ti? Cuando la siniestralidad es mucho más alta que las primas que le estás pagando al reaseguro, ¿no? Tú le tienes que pagar al reaseguro o le tienes que transferir al reasegurador 100 pesos, pero tuviste un siniestro alto ese mes en específico y entonces el reasegurador te tiene que pagar 1,000 pesos, ¿no? Entonces, en esos estados de cuenta le mandas el detalle de primas, fueron tanto, de siniestros, fueron tanto. Neto, tú me tienes que pagar a mí 900 pesos. 900 pesos, 100 de las primas que yo te tengo que mandar y 1,000 de los siniestros que tú me tienes que mandar a mí, netos son 900 pesos, ¿no? Todo ese detalle viene en estos estados de cuenta y ahí se establece cada cuándo se tiene que mandar ese detalle. Listo. Errores y u omisiones. Siempre hay una cláusula de, oye, todo lo que no esté específicamente o explícito en el contrato de reaseguro, pues hay que revisarlo en conjunto para ver qué necesitamos hacer o cómo lo vamos a solucionar. Traspaso de cartera. Este de traspaso de cartera casi nunca está como parte de los contratos de reaseguro. Y el traspaso de cartera es uno de los temas que vamos a ver, yo creo que la siguiente semana. ¿Qué sucede cuando cancelas un contrato de reaseguro? ¿O qué sucede cuando aceptas una cartera que ya está en vigor? Y eso tiene que ver, si tú cancelas un contrato de reaseguro, vamos a suponer que el contrato estuvo vigente durante todo 2024. Durante todo 2024 o eso era lo que se estaba estableciendo en un principio. Y a la mitad del año, al cierre de junio, dicen, oye, no, queremos cancelar el contrato, pero ¿qué crees? Que hay pólizas que estuvieron en vigor durante de enero a junio y yo ya te pagué la prima, ¿no? Yo ya te transferí la participación y te transferí pues, porque el asegurado a mí ya me pagó todo el año y ya te pagué
o ya te pasé cierto porcentaje de esa prima, es decir, ya te di una prima cedida equivalente a una cobertura de 1 año. Tenemos que ver cuánto me vas a tener que regresar, porque pues al final los siguientes 6 meses tú no me vas a cubrir, ¿no? Es como si lo vieran desde el lado de la aseguradora y el asegurado. Tú asegurado pagas una prima, se lo pasas a la aseguradora, te emite una póliza y a la mitad del año la cancelas. Dices, oye, ya, por alguna razón, yo te pagué la prima completa, pero esa prima estaba en función a una cobertura de 1 año. Como no me estás cubriendo todo el año, entonces me tienes que regresar, pues en teoría, la parte no proporcional, o más bien la parte proporcional del riesgo que no me estás cubriendo. Y eso es la prima no devengada, ¿no? Entonces, para el traspaso de cartera necesitamos saber o se necesita especificar qué se va a hacer en caso de que un contrato sea cancelado. ¿Cuánto me vas a regresar? ¿Cuándo me lo tienes que regresar? ¿Y qué vamos a hacer con las pólizas que ya emití, que ya te pagué, de los cine y que a lo mejor sí ya me regresaste la prima que no me vas a llegar a cubrir de los últimos 6 meses? Pero recuerden que hay siniestros ocurridos no reportados, siniestros que ocurrieron de enero a junio, que son responsabilidad de la reaseguradora, que sí corrió el riesgo y que todavía no me llegan a mi aseguradora, pero que ahí están y que el responsable es esa reaseguradora. Entonces, en esta cláusula del traspaso de cartera es donde se tiene que establecer qué se debe de hacer o qué se va a hacer cuando se cancele un contrato. ¿Sale? Hasta cuándo termina la responsabilidad de la reaseguradora y cuánto se va a regresar y cuál es el proceso que se va a hacer y cómo se va a calcular en esa cláusula debe de venir. Exclusiones, es decir, que es todo aquello que no va a estar cubierto por el contrato de reaseguro. Tal vez te pueden decir, oye, guerra, por ahí hay como vandalismo, manifestaciones, bla, bla, bla. En este caso, como ejemplo, está riesgos nucleares, terremoto, huracán, porque esos a lo mejor están en un contrato separado, son riesgos con una evaluación independiente, con una tasa de seguro, con una prima de seguro diferente y entonces no están dentro de este contrato en específico, o es un contrato en los que sí te aceptó terremoto e hidro, ¿no? Pero todo lo que no esté considerado está en esta cláusula de exclusiones. Y por último, tenemos la participación de beneficios. Participación de beneficios es el equivalente a los dividendos en la figura del seguro. Es cuánto te voy a dar por una buena siniestralidad, porque al final, de nuevo, te estoy cobrando en función a una siniestralidad que yo esperaba que sucediera, y si no sucedió, entonces, pues, te paso cierto porcentaje, ¿no? Yo, de los contratos que he revisado, yo creo que 2 o 1 tiene participación de beneficios. Realmente no es algo que se establezca o que haya tantos, tal vez porque no sé si en vida haya muchos, a lo mejor ahí serán más comunes, pero no me ha tocado como ver tanto eso de la participación de beneficios, pero sí me ha tocado ver específicamente que los contratos dicen participación de beneficios, no se cuenta con participación de beneficios, ¿no? Pero es el equivalente a los dividendos en la figura de los contratos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Vamos a ver No, por todo bien. último. Muchas gracias. Vamos a ver por último, Roberto. ¿Qué pasó, maestra? ¿No? ¿Levantaron la mano? De Ah, sí, no, de ahora no, no fui yo. de no. Roberto Said. Tiene la mano Ah, es levantada. que se quedó Itzel. la mano levantada desde hace rato. Ok, Perdón. ok. Va que va. Sí, Itzel, profesora. tampoco, ¿verdad? ¿O sí? No, sí.
A mí Dime, nada dime. más me quedó una duda en las definiciones que dio al principio porque no entendí muy bien la diferencia entre la definición de retención y prioridad que había comentado. La retención es, en ese concepto que les di, es cuánto puede retener la compañía sin poner en riesgo sus estados financieros, su capital, ¿sale? Es cuánto es lo máximo que puede retener la compañía sin poner en riesgo sus estados financieros. Esa es la retención. Y la prioridad es un concepto que es parte del contrato de reaseguro como retención de ese contrato de reaseguro. Puedes decir, mi prioridad en este contrato es de 1 millón de pesos. Es decir, de todas las sumas aseguradas que yo emita, yo aseguradora, mi prioridad de 1 millón de pesos implica una retención para todas esas pólizas individuales de 1 millón de pesos. O mi prioridad va a ser de 500,000 o de 20,000 o de 5,000 o de algo establecido. Esa prioridad se establece en el contrato de reaseguro. La retención o la definición que está en este material como retención es cuánto es el monto máximo que puede tener la aseguradora sin poner en riesgo ¿qué dice por ahí? Sin poner en riesgo sus finanzas, ¿no? El equilibrio de sus finanzas. Esa es la diferencia. Ok, Vamos a profesora, hablar, vale. sí, vamos a hablar de retención también cuando como en un equivalente a la prioridad, pero se los quise poner como en montos diferentes. Hay dos tipos de retenciones. Uno, como compañía completa, como aseguradora, ¿qué tanto puedes retener? De todas las pólizas que emites, aceptas riesgos y entonces dices, pues yo de todas estas pólizas, de todos los riesgos que emití o que acepté, puedo retener hasta 1,000 millones de pesos, ¿no? Ya es lo máximo. Todo lo que supere los 1,000 millones de pesos, yo aseguradora no me los puedo quedar porque si me los quedo ni siquiera tengo el capital o el colchoncito o mis finanzas no estarían bien y voy a poner en riesgo a mis asegurados. Entonces no me puedo quedar con más de 1,000 millones de pesos. Todo lo demás lo voy a mandar a reaseguro. Lo tengo que mandar a reaseguro porque no puedo retener más en general. Esa es como la retención de la compañía completa. Ahora, en los contratos de reaseguro, específicamente en los contratos de reaseguro, cuando ves un contrato proporcional, no proporcional o cualquier contrato de reaseguro, si el documento, ahí te dice la retención es de tanto, la cesión es de tanto. La retención o prioridad es de tanto. Esos contratos de reaseguro establecen cuánto se va a quedar la aseguradora y cuánto le vas a mandar o cuánto le vas a transferir al reasegurador de el ramo que se especifica, de la vigencia que se especifica, de todas estas cláusulas que vimos del contrato, ¿sale? Entonces, hay una retención del contrato de reaseguro que aplica con ciertas características y ciertas definiciones o más bien cierta metodología que hay que aplicar para ver cómo vas a repartir el riesgo o los riesgos que están cubiertos por ese contrato de reaseguro. Entonces, cuando hablemos de prioridad, estamos hablando de de un concepto que está dentro del contrato de reaseguro, que también puedes llamar retención. Cuando hablemos de retención total de la compañía, o de la retención máxima de la compañía, estamos hablando de todas esas pólizas que emitió, que aceptó, que vendió, cuánto como compañía puedes retener sin poner en riesgo las finanzas de la compañía. Esa sería como conceptualmente la diferencia entre las dos definiciones que vimos el día de hoy. Gracias, profesora. Vale. Vamos a ver súper rápido estas dos diapositivas y con estas dos las vamos a volver a retomar la siguiente semana, ¿sale?
Modalidades de reaseguro está el proporcional y el no proporcional. El proporcional necesitamos primas y necesitamos riesgos. ¿Sale? Vamos a ver ya ejercicios la siguiente semana y ejercicios de los contratos y traspaso de cartera con el juego de factor de devengamiento. Entonces vuelvo a echar ahí un ojo si tienen dudas porque lo vamos a volver a ver. Entonces, los proporcionales necesitamos primas y necesitamos riesgos cedidos y los no proporcionales necesitamos siniestros. Esa es la diferencia principal. El proporcional, nosotros decimos, oye, es 50-50. Quiere decir que de la suma asegurada yo retengo el 50%, cedo el 50%. En automático las primas retengo el 50%, cedo el 50%. Si hay un siniestro, retengo el 50%, cedo el 50%. O más bien, pago el 50% de ese siniestro y el reasegurador paga el otro 50% de ese siniestro, ¿sale? Ese es el proporcional. Si tienes una suma asegurada o un contrato 20-80 y tienes una suma asegurada de 1,000 pesos o de 10,000 pesos, el 20% lo retengo, el 80% lo cedo. De las primas que cobro, el 20% lo retengo, el 80% lo cedo. Si tengo un siniestro de esa póliza, pago, ahí voy a hacer la corrección, yo aseguradora pago todo al asegurado. De mi bolsa o de mi reserva pago el 20% de ese siniestro y recupero el 80% del reasegurador porque el reasegurador me lo paga a mí y yo se lo pago al asegurado porque yo soy la única persona responsable con el asegurado, ¿sale? Esos son los proporcionales. Aquí la clave en los proporcionales es que necesitamos tener esos porcentajes inicialmente y desde el principio repartes en función a la suma asegurada. Tu suma asegurada es así, lo primeritito que debes de tener en cuenta para repartir, ¿sale? Los no proporcionales, ¿cómo funcionan los no proporcionales? Los no proporcionales necesitas que ocurra un siniestro para saber cuánto le vas a cobrar o cuánto vas a recuperar del reasegurador y cuánto va a salir de tu bolsa. Si no hay siniestros, no hay contrato proporcional que ejecutar. ¿Los estableces desde un principio? Sí. ¿Los firmas desde un principio? Sí. ¿Qué condición trae ese contrato de reaseguro? Que necesitas que haya un siniestro. Sí, un siniestro con ciertas características, además, ¿no? Entonces, si en el año tuviste un siniestro de 1,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos y en el proporcional está indicado de alguna manera que solamente te va a cubrir siniestros que superen los 5 millones de pesos y tú nunca en el año tuviste un siniestro de más de 5 millones de pesos, ese contrato de reaseguro, más, nunca te volteaste con el reasegurador a decirle, oye, me tienes que pagar este siniestro, porque el reasegurador te va a decir, oye, pues tú nunca tuviste un siniestro de más de 5 millones de pesos, ¿sale? Entonces, los proporcionales, desde el inicio, sabes cuál es la participación del reasegurador, porque va en función a sumas aseguradas y, por lo tanto, en primas, mientras que los no proporcionales va en función a la siniestralidad, por lo tanto, necesitas que ocurra un siniestro. Si no tienes siniestros o si el siniestro no supera o no cumple con ese monto, entonces nunca vas a ejecutar ese contrato y no hay nada que recuperar. Esa es la diferencia. Uno es sumas aseguradas y en otro es siniestralidad. Otra diferencia importante es que los contratos proporcionales se dice que repartes estas sumas aseguradas desde el inicio. Hay una transferencia cierta de riesgo. Hay una transferencia cierta de riesgo. Desde que emites una póliza o aceptas una póliza o cubres un riesgo, desde el momento en el que inicia vigencia la póliza, más bien desde el momento de la emisión, yo ya sé cuál va a ser la participación del reasegurador y en qué proporción de ese riesgo, ¿sale? Mientras que en la siniestralidad o en los no proporcionales, esos son contratos de reaseguro en los que no sabes si el reasegurador va a participar o no, porque necesitas de nuevo que ocurra el siniestro
por lo tanto, no hay una transferencia cierta de riesgo. No sabes si le vas a transferir el riesgo. No sabes si el reasegurador vas a recuperar algo de él o no vas a recuperar algo de él. ¿Sale? Esa es la diferencia. Y por último, tenemos los automáticos y los facultativos. Los contratos automáticos, o también conocidos como obligatorios, son aquellos en los que, como su nombre lo dice, en automático cubren las pólizas que cumplen ciertas características. Si en el contrato de reaseguro te dice que son todas las pólizas de vida individual, temporal 5, emitidos durante 2024 en el territorio nacional, todas esas pólizas que cumplen con esas características en automático van a estar cubiertos por el reasegurador y contemplados por este contrato de reaseguro. El reasegurador no tiene la facultad, no tiene la opción de decir, ay, esa póliza de Miraví no la quiero, porque pues se ve que se va a morir pronto, ¿no? No sé. Si esa póliza cumple con las características establecidas en el contrato de reaseguro, en automático va a estar cubierto por el contrato. Mientras que los facultativos tienes la facultad de decidir si la póliza o si el riesgo va a estar cubierto o no va a estar cubierto. ¿Sale? Entonces, los automáticos, hay proporcionales automáticos, hay no proporcionales automáticos. Hay facultativos proporcionales y facultativos no proporcionales. Los facultativos, yo necesito llegar, tengo una póliza súper grande, generalmente funciona lo vemos en pólizas con sumas aseguradas muy altas. Entonces, desde el inicio, cuando me están haciendo el requerimiento de emitir una póliza o me están haciendo la cotización, antes de aceptarla, digo, híjole, este es un riesgo súper grande que no está cubierto o que, o sea, supera mi retención de la compañía. Ahora sí, de la retención que hablábamos, supera la retención y entonces sí me interesa venderlo porque es un súper negocio, porque me va a posicionar en el mercado así súper bien. Me lo voy a quedar, pero no puedo hacerme responsable de todo el riesgo. Entonces voy a ir a tocar la puerta de la reaseguradora de Roberto y le va a decir, oye, Roberto, fíjate que tengo esta póliza y entonces, tengo esta suma asegurada, estas son las características. ¿Lo quieres reasegurar o no lo quieres reasegurar? Roberto me va a decir, sí, entro, pero con estas condiciones o estas características o solamente con esta parte del riesgo, ¿no? O Roberto me puede decir, no, yo no, esa póliza no la quiero cubrir, sale. Entonces me voy a ir a otra ventanilla. Oye, Itzel, tengo esta póliza. ¿Tu reaseguradora la acepta o no la acepta? No, no la acepto. Ok, bueno, entonces me voy con Andrea. Andrea, oye, esta póliza, fíjate que así, ¿la quieres o no la quieres? Y Andrea me va a decir, va, yo le entro, pero con estas condiciones te cobro tanto, órale. Y va a ser un contrato proporcional en esta proporción, tú tanto, yo tanto. O Andrea me puede decir, va a ser un contrato no proporcional y te voy a cubrir esa póliza siempre y cuando suceda un siniestro de tal, tal y tal y tal. No sé, como sea, ¿sale? Esa es la diferencia entre los automáticos y los facultativos. Y entonces, en general, el contrato de reaseguro puedes tener facultativos y contratos automáticos u obligatorios. En ambos puedes tener contratos proporcionales y no proporcionales, proporcionales y no proporcionales. Y dentro de los automáticos podemos tener este tipo de contratos que vamos a empezar a ver los contratos cuota parte y excedentes la siguiente semana. Puedes tener combinaciones. Compañías pueden tener combinaciones entre facultativos proporcionales, no proporcionales, pueden tener obligatorios proporcionales cuota parte, pueden tener facultativos proporcionales cuota parte, pueden tener pueden tener solamente facultativos proporcionales, pueden tener solamente obligatorios, pueden tener de todas las combinaciones que quieran y deseen, ¿sale? ¿De qué depende? De qué tanto quieran retener y qué tanto quieran ceder. Y qué tanto puedan retener como compañía sin poner en riesgo sus finanzas ni el dinero de los asegurados. ¿Sale? ¿Alguna duda?
Les dije que esta clase yo iba a hablar, iba a ser pura teoría. Creo que prácticamente es la última clase que tenemos de teoría, porque ya de aquí en adelante es pura práctica. ¿Dudas? ¿No? Pues ahora, ¿hay algún tipo de estos contratos de reaseguro que, por ejemplo, las compañías suelan tener más? Porque, no sé, o sea, les conviene más por el tipo de cosas que suelen asegurar. No sé si por el que lo vean, los más comunes, es que mira, los más comunes yo te podría decir que son los proporcionales cuota parte excedentes, ¿sale? Pero eso no implica que haya compañías que solamente tengan facultativos, porque cada una de sus pólizas la colocan en diferentes reaseguradores. ¿Por qué? Porque así les conviene, porque así quieren y porque les da la vida, ¿no? Cuando veamos cómo funcionan este tipo de contratos, los cuotapartes, administrativamente tener un contrato de reaseguro proporcional cuota parte es muy fácil, muy fácil. De hecho, es una de las ventajas, pero pudiera ser que no se acople a las necesidades de tu cartera. Ya vamos a ver la siguiente semana por qué decimos eso. Tal vez los excedentes te ayuden a que tu cartera sea un poquito más homogénea, pero depende de qué quieres. Ahora, tú como aseguradora realmente no quieres mandar el dinero a alguien más, te lo quieres quedar tú, ¿no? Quieres quedarte con la lana, realmente. Tú en un negocio vendes, vendes, vendes y lo que quieres pues, es que ese dinero se quede contigo, no es que lo mandes a reaseguro. Entonces hay compañías que no tienen reaseguro, que dicen, no, yo no. O hay compañías que, por ejemplo, esta que les decía que nunca habían tenido un contrato de reaseguro, tenían este no proporcional, por aquí tenían un working cover o un stop loss, creo, y que nunca se pusieron en contacto con la reaseguradora para hacerle una reclamación porque sus siniestros eran no tan altos de tal manera que nunca llegaron a ejecutar el contrato, pero estaban cubiertos, ¿no? Entonces, ¿cuál vemos más? Definitivamente los proporcionales, cuota parte y excedentes, esos son los que más vemos, pero no por eso los demás dejan de ser importantes o dejas de verlos, ¿no? Entonces, depende de nuevo de la compañía, de la estrategia, del límite de retención de la compañía, de cómo lo quieras, de cuánto te cobren también, ¿no? Las comisiones, de cómo sea la tarifa. Entonces, hay varias cosas, pero yo creo que los proporcionales y los excedentes, estos de aquí, son los que más vemos. Y los facultativos al final son también proporcionales y no proporcionales, pero donde te cubren solamente una póliza. Entonces, prácticamente es lo mismo en temas de documentación o de, de transferencia de riesgo. ¿Alguna otra duda, chicos? Listo.